A ver, ¿qué pueden tener en común un volcán masivo en Indonesia y el inicio de un movimiento de fe en América? Suena como que no hay conexión, ¿verdad? Pero la respuesta es una increíble cadena de eventos que une, de una forma que no se imaginan, la furia de la naturaleza con una búsqueda espiritual muy profunda. Vamos a desentrañar esta historia. La pregunta es, ¿puede un volcán provocar una búsqueda de Dios? Parece una locura, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que un desastre natural en un lado del mundo puede encender la fe de alguien en el otro extremo? Bueno, pues como vamos a ver, la respuesta está en una serie de eventos, uno tras otro, que literalmente cambiaron el mundo. Todo empieza, como muchas grandes historias, con una explosión. Pero no cualquier explosión, una pero tan masiva, que sus ecos se sintieron en cada rincón del planeta. Ok, vámonos a 1815. Estamos en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Ahí hay un volcán, el Tambora, que llevaba décadas dormido. Y de repente, despierta con una furia que nadie podía haber imaginado. La explosión fue tan gigantesca que se escuchó a cientos de kilómetros. Fue como un trueno que anunciaba que algo a nivel global estaba por cambiar. Pero la erupción fue solo el principio. La ceniza del Tambora se fue a la atmósfera y literalmente le dio la vuelta al mundo, bloqueando a la luz del sol. Esto provocó un cambio climático tan drástico que al año siguiente, 1816, se le conoció como el año sin verano. Y claro, esto desató hambruna y una crisis de fe por todo el mundo. Y es aquí donde el caos físico se convierte en una crisis espiritual. El mundo entero estaba sufriendo. Brotes de cólera en la India, tormentas de nieve en pleno verano que arruinaban cosechas en China, hambruna y pánico en toda Europa. La gente, desesperada, buscaba explicaciones. Y muchos creyeron que era un castigo divino, que era el fin de los tiempos. Esto, a su vez, provocó un fervor religioso masivo por todas partes. Ahora, de esta escena global, vamos a enfocarnos en una sola familia en Norteamérica, cuya vida fue sacudida hasta los cimientos por el eco lejano de ese volcán. Y aquí la historia se vuelve muy personal. Para la familia Smith, unos granjeros en Vermont, el año 1816 no fue solo una anécdota, fue una catástrofe. Las heladas no paraban, las cosechas se perdieron y ellos quedaron al borde de la ruina total. Imaginen la escena. Los padres, Joseph y Lucy, viendo cómo todo su trabajo se perdía. Sus hijos mayores, Alvin y Hiram, eran fuertes y podían ayudar. Pero el pequeño, Joseph Jr., de solo 10 años, apenas se estaba recuperando de una cirugía brutal en la pierna que lo había dejado con una cojera y un dolor que no se iba. No había opción. La única salida era abandonar todo lo que conocían, dejar Vermont y empezar un viaje larguísimo hacia el oeste, a Nueva York, con la pequeña esperanza de poder empezar de nuevo, desde cero. Pero el viaje fue una pesadilla. El conductor que contrataron, un tal señor Howard, se gastó el poco dinero que tenían en alcohol y apuestas, pero eso no es lo peor. Obligó al pequeño Joseph, con su pierna recién operada, a bajarse del carromato y caminar. Cuando sus hermanos mayores lo defendieron, Howard los golpeó y, para rematar, intentó robarles el carromato y los caballos y simplemente abandonarlos a su suerte. En ese momento de total desesperación, la madre, Lucy McSmith, sacó una fuerza increíble. Lo enfrentó, ahí, en un bar lleno de gente, y le dijo esa frase. Como hay un Dios en el cielo, con una convicción de hierro, no dejó que les robaran lo único que les quedaba para reunir a su familia. Ella misma tomó las riendas y siguió el viaje. Cuando por fin llegaron a su nuevo hogar cerca de Palmyra, Nueva York, los Smith no encontraron la paz que buscaban, encontraron un caos distinto, un torbellino de fervor religioso y mucho conflicto. Es que a esta zona, por algo le decían el distrito ardiente. Estaba literalmente en llamas de fervor religioso. Presbiterianos, bautistas, metodistas, todos peleaban por conseguir seguidores. Era una auténtica guerra de palabras que generaba una confusión tremenda. Y la confusión llegaba hasta su propia casa. La madre, Lucy, iba a las reuniones de diferentes iglesias. Ella sentía que era mejor estar en alguna parte mientras buscaba la verdadera. Pero el padre, Joseph Sr., desconfiaba de tanta pelea entre religiones y creía que era mejor no ir a ninguna que unirse a la incorrecta. Imaginen al joven Joseph en medio de esto. Y con todo este ruido de fondo, una pregunta daba vueltas en la cabeza del joven Joseph. ¿Cuál de todas estas iglesias tiene razón? ¿O será que todas están equivocadas?
Con tantas voces diciendo cosas distintas, se sentía completamente perdido. Ahora veamos cómo toda esta confusión lo llevó a un momento clave, a un punto de inflexión que nació de una sola frase que escuchó por casualidad. Joseph sentía una angustia profunda por su alma. Quería saber qué hacer, pero con el griterío de todas las iglesias, encontrar la verdad le parecía imposible. Estaba en una verdadera encrucijada espiritual. Y entonces un día escuchó a un ministro citar este versículo del Nuevo Testamento. Y estas palabras no le dieron una respuesta, le ofrecieron un método, una idea radical. En lugar de preguntarle a los predicadores, ¿por qué no preguntarle directamente a Dios? El efecto fue inmediato y muy profundo. Él mismo escribió después que ningún pasaje le había llegado al corazón con tanta fuerza. Lo leyó una y otra vez. Fue como una luz que se encendió en medio de toda su confusión. Y con eso, su perspectiva cambió por completo. La Biblia ya no era solo un libro para encontrar respuestas que otros habían escrito. Se convirtió en una invitación personal para ir directamente a la fuente, a Dios, y preguntar por sí mismo. Así que, aferrándose a esa promesa, tomó una decisión muy simple, pero que lo cambiaría todo. Iba a hacer algo que, con toda la religión que lo rodeaba, nunca antes había hecho. Iba a buscar un lugar tranquilo, solo, para orar en voz alta, para preguntar. Y así, un viaje que empezó con las cenizas de un volcán a miles de kilómetros de distancia, termina con un joven de 14 años decidido a hacer una sola pregunta. Y esto nos deja pensando, si la respuesta a una sola pregunta pudiera cambiarlo absolutamente todo, ¿cuál sería esa pregunta?